provincia de Teruel, María Luisa ha vivido en Barcelona, en Gerona, en Sri Lanka y ahora en Filipinas. Ha cambiado de domicilio, pero siempre ha tenido clara la misma idea, que quería ayudar a los demás. Por eso hemos quedado en la comunidad con la que colabora. María Luisa, ¿qué tal? Mira, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha ido el viaje? Encantada, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí en Filipinas nos tratan muy bien. Sí, pues aquí estamos, mira, con todos los niños que colaboramos, las mamás, enseñándoles un poquito. ¿De dónde eres? Yo soy de Oliete, de la provincia de Teruel. Eso es Bajo Aragón. Aragón, sí, el Bajo Aragón. Y es un pueblo precioso, bueno, para mí. ¿Qué vas a decir? Sí, me emociono. Qué tonta soy. ¿Pero por qué? Porque me acuerdo de allí, mira. Me emociono, qué tonta. Estando tan lejos, ¿verdad? Sí, pero bueno. Pero bueno, son todos recuerdos agradables, Sí, ¿no? sí. Tuve una infancia muy feliz y muy bien. Pues nosotros a estos niños los ayudamos en vacunación, porque solo vacunan las 3 primeras vacunas y durante el primer año. Después ya no dan nada, no les ponen ninguna. Y después hay medicamentos porque ellos necesitan mucho, vitaminas también, de todo. Bueno, necesitan tanto que lo que podemos hacemos. ¿Tú tienes conocimientos de costura? Sí, yo tengo estudié diseño industrial y patronaje industrial y entonces pues Aquí tenemos mamás cosiendo. Sí, ellas están haciendo estas cositas para ellas, pero lo que yo intento es que ellas puedan ser un poquito profesionales y puedan vender su trabajo. Ahora ellas están aquí haciendo unos trapitos y ves, muy monos. Alguna ya lo tiene más adelantadito. A ver, hermana, el suyo, ¿qué le está, ves? Son... ¿Qué tal hacen, María Luisa? Pues es perfecto. Son muy pulidas, la verdad que sí. ¿Alguna de estas mamás sabe palabras en castellano? Sí, todas. A ver. La mesa, cuchara, tenedor, silla. Es una maravilla ayudarlas porque son muy agradecidas y mira lo alegres que son, con lo poquito que tienen y lo contentas que están siempre. ¿Ellos se van? ¿Nosotros también? Sí, nosotros también nos vamos a visitar el barrio donde ellos viven para que veáis un poquito las condiciones que tienen en sus casas. Nos tenemos que preparar, mentalizar un poquito. Yo creo que sí, porque aquí están muy bien, pero ahora vais a ver que no es lo mismo. Ya ves, los niños aquí ya están sin uniforme y ya van con su ropa normal. O sea, que son los mismos niños que hemos visto antes. Los mismos niños, las mismas mamás que ahora están preparando aquí la comida para todos. Y ahora, si queréis, vamos a pasar a las casas donde viven. Bueno, por decir algo, porque casas... Pues vamos para allá. ¿Esta es tu casa? Esta es la casa de ella, que yo he venido otras veces, ya verás. Mira, esta es su casa, pero no sé si vais a poder entrar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Esta es su casa. Y aquí vive ella con tiene un niño y una niña. Mira. Hello. My mother. Esta es su madre. Ah, esta es la mamá. La mamá, sí, la mamá. Pleased to meet you, encantada. Y bueno, ya veis aquí cómo viven. Esto es su hermana y aquí tienen pues la tiendecita, debe ser, o para que van vendiendo cositas. Qué contraste con la vida que llevas tú, ¿no? Sí. Aquí en Filipinas. Sí, tanto. Yo quiero ver la realidad de donde vivo. Que la mía no es la realidad de todo el mundo, porque aquí hay muy poca clase media. O son muy pobres o muy ricos. ¿De qué manera te compensa a ti hacer esta labor? Uy, de muchas. Que por la noche duermo feliz y que me siento bien. Bueno, pues ahora ya hemos acabado aquí y nos vamos a un mercado que se llama Green Hills, que es donde venden las perlas y ropa de marca, pero bueno, me parece... Otra realidad, ¿no? Sí, otra realidad muy diferente. Pues ahí nos vamos. Pues venga. ¿Cómo llegaste hasta aquí, María Luisa? Bueno, porque mi marido le salió esta oportunidad de venir a trabajar aquí y mira, claro, lo he acompañado. ¿No te lo pensaste dos veces? No, para nada. ¿Por qué? Bueno, porque, mira, también te gusta de vez en cuando cambiar de aires
y España ya la tengo siempre. Yo soy una persona que me adapto muy bien a los sitios, saco lo mejor que puedo de todos los sitios y no me cuesta mucho, tengo esa facilidad. Porque hay gente que acompaña, por ejemplo, a sus maridos por motivo de trabajo que no llega a adaptarse. Yo he visto mucha gente con depresión, muchísima gente, pero claro, yo no, o sea, yo estoy 3 días que estoy un poquito así, pero al cuarto día yo digo, aquí hay que ponerse las pilas y aquí estoy yo. ¿Es verdad que tú has ejercido de embajadora de Teruel por el sudeste asiático? Por todos los sitios he ido con mi camiseta, Teruel existe. Estábamos en Hong Kong y mi marido la llevaba puesta y pasó un señor y dijo, ¿y tanto que existe? Cuando mi marido quiso ir a buscarlo, como había tanta gente ya no lo encontró. Bueno, ahora os voy a enseñar este puestecito, que yo vengo a comprar aquí las perlas, porque todas las latinas vienen aquí, dice que precio-calidad que está muy bien. Mira, estas son de río, esta es Nivel superior. sí, hay aún más superior, pero este está muy bien. Estas perlas son de mar, ¿eh? Veo el hilo que está suelto. Sí, porque ¿Por luego qué? ellos lo trabajan de una manera que las anudan y está estupendo, porque es una manera que en España hacerlo esto cuesta mucho. Bueno, pues ya os dejo, ¿vale? Me voy, que me está esperando el chofer, voy a comer y luego ya nos vemos esta noche en un restaurante que nosotros vamos bastante con mi marido y allá a las 8 quedamos por allí, ¿vale? Pues nos vemos de cena. Vale, adiós, María guapa, Luisa. adiós. Thank you. Buenas noches, pero ¿cómo Hola, os buenas cuidáis, noches. Mira la mar de bien, ¿has Y visto? qué elegante te has puesto, María Luisa. Hombre, ahora ya es por la noche, tenemos que ir un poquito más... Oye, te veo muy bien acompañada. Sí, mira, este es mi marido, Manel, Encantada. Aitana. Manel, catalán, Sí, de Barcelona, pero amante de Aragón. de La Maña, de Aragón también. Y de Aragón también, y tanto. Que Oye, sí. ¿qué estáis tomando por aquí? Pues mira, estamos precisamente paté de oliva del Bajo Aragón. ¿Qué te parece? No me digas, en Filipinas, en Manila. Sí, sí, señora, aquí está. Manel conoce Oliete. Hombre, que se lo conoce. Madre mía, sí conozco bien. Es un pueblo distinto, es un pueblo auténtico, es un pueblo de los que no quedan. Ya sé. De verdad que es un pueblo con una gente maravillosa. ¿Qué te queda allí ahora en Oliete? Uy, pues me quedan mis hermanos. Tengo mis 3 hermanos allí. 2 hermanas y mi hermano. Y muchas primas, tíos, aunque esté por ahí, por el mundo, allá voy yo. ¿Qué manera marca nacer en un pueblo pequeño? Ay, pues a mí me encanta saber que soy de allí. Yo creo que el apreciar las cosas sencillas es lo que yo creo que me marca. Eso, apreciar los vecinos que tenía, que eran maravillosos, todo. Ya estoy Los recuerdos de infancia. Y lo que me sabe fatal es que canto fatal las jotas, con lo que me podría lucir. Eso es lo que me sabe fatal. Y no es que las baile muy bien. Pero Bueno, sí, bailaba la jota cuando era jovencita, sí. Y algunas veces hasta mi hija le enseñaba, Laura, vamos a aprender. Sí. Mi hija también, hasta los 17 años, ella hasta los 17 años le encantaba. Ahora ya va menos, pero aún va también. Le gusta mucho también a ella. María Luisa, Manel, brindamos por Oliete. Oliete, claro Por que Filipinas. sí. Y por Filipinas, por todo. Bueno, Muy bien. próxima parada en vuestro destino. Pues no lo sabemos. no lo sabemos, es una incógnita. Estéis donde estéis, que tengáis mucha suerte, seáis muy felices. Gracias, procuraremos. Y vamos a despedirnos como os merecéis. Sí. Juan Carlos, una jota, maestro.